¿Qué tal, estimados alumnos de la Universidad del Desarrollo? Junto con saludarles muy cordialmente, me permito presentarles el plexo lumbosacro para la carrera de kinesiología en la asignatura de anatomía aplicada al movimiento humano. Por lo tanto, lo que vamos a hacer entonces es desarrollar primero el plexo lumbar. Lo primero que tenemos que saber en este video que he preparado en las generaciones anteriores es que el plexo lumbar se forma a partir de los ramos anteriores de las raíces de L1 a L4. ¿Ok? Hay una colaboración también de T12, que es el nervio subcostal, y también el mismo plexo lumbar colabora a la formación de un tronco lumbosacro que vamos a ver a continuación. Bueno, comencemos un poco con la descripción de. Yo he hecho este video con la finalidad también de actualizar un poco la terminología, porque hay algunos términos que aparecen dentro de la presentación que están un poco desactualizados, y esto me permite también actualizarlo. El ramo anterior de T12 emite un ramo descendente que se anastomosará con el ramo anterior de la raíz de L1, ¿ok? Cuando el ramo anterior de la raíz de L1 recibe al ramo descendente del ramo anterior de la raíz de T12, luego emite un nervio llamado nervio ilio-hipogástrico, que es su nombre actual, y al nervio ilio-inguinal también, que es el nombre actual del segundo nervio. Además emite un ramo descendente. Ok, ahora, la raíz de L2 sale por su foramen intervertebral y emite un ramo anterior. ¿Ok? Ese ramo anterior, del cual también saldrá un ramo posterior, ese ramo anterior recibirá la llegada del ramo descendente del ramo anterior de la raíz de L1. Y a partir de esta anastomosis, del origen al nervio, cutáneo femoral lateral, que es el nombre actual, cutáneo femoral lateral, y el nervio genitofemoral. ¿Está claro? Además, emite un ramo descendente. Vamos ahora con la raíz de L3. La raíz de L3 sale por su foramen intervertebral, emite un ramo anterior, del cual luego va a salir un ramo posterior. Y ese ramo anterior recibirá la llegada del ramo descendente del ramo anterior de la raíz de L2 y de un ramo medio del ramo anterior de la raíz de L4. ¿Ok? Repito de nuevo. El ramo anterior de la raíz de L3 recibirá, voy a parar aquí, recibirá la llegada del ramo descendente del ramo anterior de la raíz de L2 y el ramo medio del ramo anterior de la raíz de L4. A partir de esta anastomosis se dará origen al nervio obturador que ya va a aparecer allí. Ahora, además, este ramo anterior dará origen a un ramo ascendente que se anastomosará con el ramo descendente del ramo anterior de la raíz de L3. Ya vamos a ver la importancia que tiene eso. Cuando el ramo descendente del ramo anterior de la raíz de L2 se une al ramo anterior de la raíz de L3 y al ramo medio del ramo anterior de la raíz de L4, se da origen al nervio obturador. Este nervio obturador se encarga, sale por el foramen obturador de la pelvis, se encarga de la inervación del músculo pectíneo, de los músculos aductores y del grácil, además de inervar la piel de la cara medial del muslo, para que lo tengan en consideración. ¿Ok? Bien, importante. Bien, sigamos con esto. El ramo ascendente, sabemos que se anastomosa con el ramo descendente. Ahora, los ramos posteriores los ramos posteriores que nacen de los ramos anteriores de la raíz de L2, de L3 y de L4 se unen para dar origen al nervio femoral. Este nervio femoral también es un nervio de gran importancia debido a que se encarga de la inervación del músculo cuádriceps, además del músculo sartorio, y ahí inerva, al ser un nervio mixto, la piel de la cara anterior del muslo. Esta línea que he trazado yo aquí sirve principalmente para hacer una división entre lo que corresponde al plexo lumbar respecto a lo que corresponde al plexo sacro, para que lo tengan en consideración. Ahora, la raíz del 4 sale por su foramen intervertebral, emite un ramo anterior y desde el ramo anterior sale un ramo posterior, para la conformación del femoral. Este ramo anterior emite un ramo ascendente que se anastomosará con el ramo descendente del ramo anterior de la raíz de L3. Además, emite un ramo medio que colabora con la formación del obturador y un ramo descendente que se anastomosará con el ramo ascendente del ramo anterior de la raíz de L5. Y a partir de esta unión se forma el tronco lumbosacro que al unirse a los ramos anteriores de las raíces de S1 a S3 o de S1 a S5, según sea el caso y la conformación anatómica de cada persona, contribuirá a la formación, al unirse al tronco lumbosacro, contribuirá a la formación del nervio isquiático, que es el nombre actual. El término ciático se ocupó durante muchos años desde el punto de vista clínico y anatómico, pero su nombre actual es nervio isquiático, que es un gran nervio, tiene una distribución
aproximadamente 1.15 a 1.20 metros de longitud, con un diámetro aproximado de 2.7 a 2.8 centímetros de diámetro, y que ya vamos a ver la distribución que tiene cuando veamos el plexo sacro propiamente tal. Los ramos anteriores de las raíces del L1, del L2, del L3 y del L4 son los nervios para los músculos intertransversos. Sin embargo, a partir del ramo anterior de la raíz del L1, al anastomosarse con el ramo anterior de la raíz del L2 y con el ramo anterior de la raíz del L3, se da origen al nervio del cuadrado lumbar. Nervio del cuadrado lumbar es su nombre actual. Continuemos. Ahora empieza la importancia de los ramos descendentes. Cuando el ramo descendente del ramo anterior de la raíz del E1 se anastomosa con el ramo anterior de la raíz del E2, dan origen a la primera asa lumbar. Por su parte, el ramo descendente del ramo anterior de la raíz del E2, al anastomosarse con el ramo anterior de la raíz del E3, dan origen a la segunda asa lumbar. Finalmente, cuando el ramo descendente del ramo anterior de la raíz del E3 se anastomosa al ramo ascendente del ramo anterior de la raíz del E4, dan origen a la tercera asa lumbar. Es decir, las dos primeras asas se forman entre el ramo descendente y ramo anterior, del E1 al E2. El otro lo hace entre el ramo descendente del E2 con el ramo anterior del E3, pero el último se forma a partir del ramo descendente con el ramo ascendente. Y a partir de la unión de la segunda asa más la tercera asa lumbar, se da origen al nervio del psoas, que obviamente está encargado de la inervación del músculo psoas mayor. Ahora, ya saber, el nervio ilio-hipogástrico, el nervio ilio-inguinal, el nervio cutáneo femoral lateral y el nervio genito-femoral forman parte de los ramos colaterales largos del plexo lumbar. ¿Ok? Mientras que el nervio del cuadrado lumbar, el nervio del psoas y los nervios para los músculos intertransversos corresponden a los ramos colaterales cortos del plexo lumbar. Finalmente, el nervio obturador y el nervio femoral corresponden a los ramos terminales del plexo lumbar. ¿Ok? Muy bien. Entonces lo que haremos ahora es una revisión rápida de las cosas que se asemejan mucho más a la anatomía normal. En primer lugar tenemos este nervio, que es el nervio subcostal de la 12ª costilla, y que obviamente sabemos que es un nervio que colabora o contribuye a la formación del plexo, pero no forma parte del plexo. Así como también este tronco que se ve acá abajo, que es el tronco lumbosacro, que se forma a partir del ramo descendente del ramo anterior de la raíz del E4 con el ramo ascendente del ramo anterior de la raíz del E5, tampoco forma parte del plexo lumbar, a pesar de que el plexo lumbar contribuye a la formación de este tronco que forma parte del plexo sacro. Pero veamos, aquí tenemos el ramo anterior de la raíz del E1 y podemos ver que luego de la llegada del ramo descendente del ramo anterior de la raíz de T12 se da origen entonces al nervio ilio-hipogástrico y el nervio ilio-inguinal. En general, el nervio ilio-hipogástrico se encarga de la inervación de la piel y de los músculos de la pared anterolateral inferior del abdomen y emite tres ramos, un ramo anterior, un ramo lateral y un ramo posterior. El ramo anterior, que es este nervio es el mismo que estamos viendo aquí, ¿ya? El ramo anterior se encarga de la inervación de la piel del pubis. El ramo lateral inerva la piel que cubre el trocánter mayor. Y el ramo posterior inerva la piel que cubre parte de la nalga, de acuerdo a lo que está escrito en la literatura, a pesar de un nombre bastante feo, pero parte de la piel de la región glútea. El segundo nervio es este, que es el nervio ilioinguinal. El nervio ilioinguinal, que es el caballero que viene a continuación, ese, se encarga de la inervación de la región inguinal, piel de la región inguinal. ¿Ya? Luego emite un ramo descendente. Este ramo descendente sabemos que se anastomosa al ramo anterior de la raíz de L2 y de origen al nervio genito-femoral, que es el nervio que se ve aquí, perforando y atravesando el músculo psoas mayor. Este nervio genito-femoral emite dos ramos, un ramo genital y un ramo femoral. El ramo genital contribuye a la inervación de la piel del pubis. En el caso del varón, a la piel que forma el escroto. En el caso de la mujer, parte de la piel del labio pudendo mayor. Y el ramo femoral contribuye a la inervación de la piel del origen de la cara medial del muslo. Ahora, en este caso estamos viendo una variante presentada por Netter, en la cual nos muestra entonces que a partir de este ramo posterior, que proviene del ramo anterior de la raíz del E2,
Se anastomosaría este ramo posterior entonces con un ramo ascendente del ramo anterior de la raíz del E3 para dar origen al nervio cutáneo femoral lateral. Distinto a lo que habíamos planteado, que en otros libros mencionan entonces que a partir de un ramo descendente del ramo anterior de la raíz del E1, al anastomosarse con el ramo anterior de la raíz del E2, darían origen al nervio cutáneo femoral lateral. Los dos son correctos, tanto el que les he explicado recién, así como también este que plantea Netter, que menciona entonces que a partir del ramo posterior del ramo anterior de la raíz de L2, al anastomosarse con el ramo ascendente del ramo anterior de la raíz de L3, darían origen al nervio cutáneo femoral lateral, que es este nervio que se aprecia a continuación y que sale de la pelvis bajo el ligamento inguinal para encargarse principalmente de la inervación de la piel de la región lateral del muslo, y su nombre, cutáneo femoral lateral. El siguiente nervio que aparece aquí es el nervio femoral. El mismo que estamos viendo en la otra imagen acá. Este nervio femoral se forma a partir de los ramos posteriores de los ramos posteriores que provienen de los ramos anteriores de las raíces del E2, del E3 y del E4. ¿Ok? Repito, son los ramos posteriores que provienen de los ramos anteriores de las raíces del E2, del E3 y del E4 y dan origen finalmente al nervio femoral. Este nervio femoral, al igual que el cutáneo femoral lateral, pasa y sale de la pelvis bajo el ligamento inguinal y se va a encargar, como ya dijimos, de la inervación del cuádriceps, así como de la piel de la cara anterior del muslo. Ok, y este otro, que nace directamente desde los ramos anteriores de las raíces del E2, L3 y L4, corresponde entonces al nervio obturador, que se forma en estricto rigor a partir del ramo descendente del ramo anterior de la raíz del E2, más el ramo anterior de la raíz del E3, y el ramo ascendente del ramo anterior de la raíz del E4. Es el nervio obturador, que se encarga, como ya mencionamos, al pasar a través del foramen obturador, de la inervación del músculo aductor, de los músculos aductores, del pectíneo y también del grácil, más la piel de la cara medial del muslo. En algunas personas también existe este otro ramo que es inconstante, que se forma a partir del ramo descendente del ramo anterior de la raíz del E3, más el ramo ascendente del ramo anterior de la raíz del E4, que se llama nervio obturador accesorio. Repito, este nervio es inconstante, por tanto en muchas personas no existe y en otras sí. Y de existir contribuye a la inervación principalmente de los aductores y la piel de la cara medial del muslo. Muy bien, espero haber complementado también lo de la primera parte y haberlo llevado a un terreno más anatómico para que puedan seguir basándose en esto para la descripción del plexo lumbar. En esta imagen que vemos a continuación se puede ver claramente la distribución de cómo pasa el nervio femoral bajo el ligamento inguinal para distribuirse inervando el cuádriceps, al músculo sartorio que se ve cortado aquí y también a la piel, obviamente que no se ve, de la cara anterior del muslo. El mismo nervio que se ve aquí y que además emite un ramo terminal que se llama nervio safeno y que es el que realmente inerva de manera superficial la piel de la cara anterior del muslo. Y el que pasa aquí a través del foramen obturador corresponde al nervio obturador, que es un ramo terminal, al igual que el femoral, es un nervio terminal o ramo terminal del plexo lumbar y que contribuye, como ya he dicho en varias ocasiones, a la inervación del músculo pectíneo, de los aductores y del grácil, más la piel de la cara medial del muslo. Espero haber aclarado esta parte, haber contribuido a la primera parte del plexo, en la parte constitutiva, y ahora aterrizarlo más desde el punto de vista anatómico. Y ahora vamos a presentar el plexo sacro. Para los que les toque presentar al plexo sacro, se viene a continuación. Así que ánimo, vamos. Este plexo sacro está formado entonces, como dijimos, por los ramos anteriores de las raíces de L5, S1, S2, S3 habitualmente y hasta S4. En algunos textos también se menciona hasta S5 y el primer ramo coccigio. El ramo anterior del E4 se une al ramo anterior del E5 y van a terminar formando entonces, a partir de sus raíces, van a terminar formando el tronco lumbosacro, el cual se anastomosa con los ramos anteriores de las raíces de S1, S2 y S3 para dar origen al ramo medial del nervio isquiático. Por su parte, pero por una región posterior, a partir del tronco central se da origen a ramos dorsales que se anastomosan. Entre ellos tengo el ramo dorsal del E4, L5, S1 y S2, que van a terminar conformando el ramo lateral del nervio isquiático. Cuando el ramo lateral del nervio isquiático se une al ramo medial, terminan formando el nervio isquiático, el cual habitualmente sale a través de la incisura isquiática mayor sobre el ligamento sacrotuberoso entre los músculos piriforme y gémino superior, para dirigirse a través de la cara posterior línea media del glúteo y cara posterior línea media del muslo, y hasta llegar finalmente hasta el vértice superior, alrededor del vértice superior de
el rombo popliteo o fosa poplitea de la cara posterior de la rodilla. Y ahí dividirse en un nervio fibular común y un nervio fibular superficial que se dirige hasta el vértice del proceso estiloides de la cabeza de la fíbula para luego dar origen al nervio fibular superficial y el nervio fibular profundo. Sin embargo, se ha determinado en base a varios papers de cadáveres sudamericanos que la mayor parte de la población sudamericana tiene una división del nervio isquiático en un ramo lateral y un ramo medial. De manera que el ramo lateral y el ramo medial ya nacen divididos desde la región endopélvica a la región exopélvica. De manera que cuando salen a través de la incisura isquiática mayor sobre el ligamento sacrotuberoso entre el piriforme y el gémino superior, viene ya dividido a la forma de un ramo lateral y de un ramo medial, que no trae ninguna incidencia desde el punto de vista fisiológico, salvo que desde el punto de vista clínico, al momento de realizar las punciones de la región glútea, hay que realizarlos entonces dividiendo la región glútea en 4 cuadrantes, y el cuadrante superolateral debe también dividirse en 4 cuadrantes para que la punción se realice en el cuadrante superolateral del cuadrante superolateral, es decir, bien arriba y lateralmente la región glútea, de modo de no pasar a lesionar el ramo lateral del nervio isquiático que se asoma lateralmente en su emergencia a través de la región glútea, bajo obviamente el músculo glúteo máximo. Bueno, otra cosa interesante a mencionar, a partir del ramo dorsal de la raíz de L4, L5 y S1 se forma el nervio glúteo superior, que también sale por la incisura isquiática mayor sobre el piriforme y se encarga de la inervación de los músculos glúteo medio y glúteo mínimo, y posteriormente también del ramo dorsal de la raíz de L5, S1 y S2 sale el nervio glúteo inferior, que sale bajo el piriforme sobre el músculo coxígeo a través de la incisura isquiática mayor para encargarse de la inervación principalmente del glúteo máximo, a pesar de que también emite algunos ramos que colaboran con el glúteo mediano o glúteo medio. También hay otros ramos, por ejemplo, este ramo dorsal que nace desde la raíz de S2, que se encarga de la inervación del músculo piriforme. Luego entonces debemos mencionar la constitución de este nervio del obturador interno, que nace a partir de la base de la constitución del ramo medial del nervio isquiático, y considerando los mismos ramos que son L5, S1 y S2, para su conformación y que se encarga del reforzamiento de la inervación del músculo obturador interno. Por debajo, a nivel del mismo origen de la base del ramo medial del isquiático, se da origen entonces al nervio del músculo cuadrado femoral, que sale a través de la incisura isquiática mayor y se encarga de la inervación del músculo cuadrado femoral, que como todos sabemos se origina a nivel de la tuberosidad isquiática del hueso coxal y se proyecta hasta la fosa intertrocantérica, cara posterior, ¿cierto?, del cuello del fémur, a la fosa intertrocantérica, insertándose a lo largo de toda la fosa. Músculo rotador lateral de cadera. A continuación viene este nervio, corresponde entonces de L5, S1 y S2 hasta S3, y que da origen al nervio cutáneo femoral posterior, que colabora entonces con la inervación de la piel de la cara posterior del muslo en la parte alta hasta la región glútea, hasta el pliegue glúteo, para ser más exacto. Este otro ramo dorsal que nace de S2 y de S3 va a dar origen al nervio cutáneo perforante, que es un nervio inconstante, se encuentra presente en alrededor de un tercio de la población mundial y que se encarga de la inervación de la parte baja, podríamos decir, de la piel del tercio inferior de la región glútea hasta el pliegue glúteo, perdón. Entonces, a continuación viene desde el ramo ventral de S2 y de S3 más el ramo ventral de S4, se da origen al nervio pudendo, nervio muy importante, especialmente en cuanto a la inervación periférica de la pelvis, ¿cierto?, a nivel de las paredes de la pelvis, ya que este nervio pudendo, vemos que su emergencia está a través de la incisura isquiática mayor entre el músculo piriforme y el músculo coxígeo. Luego sale a través de la incisura isquiática mayor, reingresa a través de la incisura isquiática menor. En su recorrido pasa a través del canal del pudendo, acompañado de la arteria
pudenda interna y de la vena pudenda interna, para luego emitir ramos rectales y ramo genital, un ramo rectal y un ramo genital. El ramo rectal se encarga de la inervación motora del esfínter anal externo y el ramo genital emite un ramo superficial y uno profundo. El ramo superficial se encarga de la inervación de los labios pudendos de manera sensitiva, de los labios pudendos menores y parte de los labios pudendos mayores, y de manera motora de la inervación de los músculos perineales superficiales, entre los cuales está el músculo transverso perineal superficial, el bulbo cavernoso y el isquio cavernoso. No se olviden que en la mujer no existe bulbo esponjoso, sino que bulbo cavernoso, y el ramo perineal genital, pero profundo, que va bajo la fascia caudal de la fascia perineal profunda y que se distribuye inervando los músculos perineales profundos o del diafragma urogenital, entre los cuales está el músculo transverso perineal profundo, el compresor uretral, el esfínter uretral externo y también el esfínter uretrovaginal, y de manera sensitiva emite un ramo que perfora la fascia caudal y emerge para encargarse de la inervación del clítoris, llamado nervio dorsal del clítoris, que le otorga una inervación sensitiva. No se olviden que la piel de esta región se encuentra inervada no tan solo por los ramos genitales y ramos rectales provenientes del nervio pudendo, sino que también por los nervios cluneales o clúneos posteriores, que vienen desde la región glútea, y también por el nervio ilioinguinal, que inerva de manera sensorial. En el varón ocurre algo exactamente igual, donde vemos entonces el nervio pudendo reingresando a través de la incisura isquiática menor por el canal del pudendo, acompañado de la arteria pudenda interna. Emite ramos rectales que se encargan de la inervación motora del músculo esfínter anal externo, y el ramo genital, que se divide en el ramo profundo y en el ramo superficial. El ramo superficial colabora con la inervación sensorial entonces de la piel de la región perineal, así como también con la piel de la bolsa escrotal. El ramo perineal profundo pasa entonces bajo la fascia caudal de la fascia perineal profunda, encargándose de la inervación de los músculos perineales profundos del varón, entre los cuales está solamente el esfínter uretral externo y el transverso perineal profundo, y dentro del ramo superficial encargado de la inervación entonces principalmente del bulbo esponjoso, del transverso perineal superficial, del isquio cavernoso, ¿verdad? Principalmente. Ahora nos vamos a centrar más en la distribución del nervio isquiático, que es el principal nervio que conforma el plexo sacro. Todo lo demás son muy importantes, como ya hemos visto, pero el nervio isquiático es el más importante de todos los nervios del plexo sacro. Este nervio isquiático sale a través de la incisura isquiática mayor sobre el ligamento sacrotuberoso entre el músculo piriforme y el gémino superior, aunque en alguna proporción de la población, que corresponde a un 30% a todo esto. Esta es la incisura isquiática mayor y este es el ligamento sacrotuberoso. ¿Ya? Aquí está la incisura isquiática mayor, que en estricto rigor a esta altura se forma el foramen isquiático mayor, porque ya a esta altura está delimitada por los ligamentos sacrotuberoso y sacroespinoso. Bueno, a través de la incisura isquiática mayor o del foramen isquiático mayor, los dos términos están correctos, a pesar de que la incisura es solamente el margen óseo y el foramen está delimitado también a partir de los ligamentos. Bueno, sale de la pelvis el nervio isquiático. Y al salir de la pelvis lo hace, como ya hemos dicho, entre el piriforme y el gémino superior. Pero lo que he dicho yo recién es que un tercio de la población mundial, este nervio isquiático no sale entre el piriforme y el gémino superior, sino que lo hace en este 30% a través de las fibras del piriforme. De manera que muchas veces cuando el piriforme se contractura, especialmente en fondistas o jugadores o deportistas en general que realizan largas caminatas o largas carreras, terminan contracturando el músculo piriforme, que es un rotador lateral de cadera, y como consecuencia generando una permanente rotación lateral de la cadera y la interrupción de la transmisión del impulso nervioso por parte del nervio isquiático que pasa a través de él. Bueno, eso es un tercio de la población mundial, aproximadamente sobre un 30 y algo %. Sin embargo, en el resto de la población sale entre el piriforme y el gémino superior y recorre la cara posterior línea media del glúteo y cara posterior línea media del muslo. En su recorrido, entonces inerva todos los músculos de la
del compartimento posterior del muslo, entre los cuales se encuentran los músculos isquiotibiales, de los cuales del lado medial se encuentra en el plano profundo el músculo semimembranoso y en el plano superficial el semitendinoso, que es el que está aquí enganchado en esta imagen de Netter. Y del lado lateral corresponde al bíceps femoral, los cuales forman en conjunto los músculos isquiotibiales, ¿verdad? Semimembranoso en lo profundo, semitendinoso en lo superficial del lado medial, y del lado lateral el bíceps femoral con su cabeza larga aquí y su cabeza corta acá, que ya vamos a ver los orígenes e inserciones cuando lo veamos en la parte teórica. Bueno, este nervio isquiático recorre finalmente hasta llegar al vértice superior de este rombo, que la literatura le llama hoy día fosa poplitea. Y al llegar al vértice superior, emite sus dos ramos terminales, que son el nervio tibial y el nervio fibular común. El nervio tibial recorre la cara posterior de la pierna y la cara plantar del pie, y el nervio fibular común se proyecta desde el vértice superior del rombo popliteo hasta el vértice del proceso estiloides de la cabeza de la fíbula. Bueno, ya vamos a seguir con esa historia. Ahora sigamos. El nervio tibial, ¿cierto?, se profundiza por la cara posterior de la pierna, inervando los músculos profundos de la región crural posterior, entre los cuales destacan el músculo flexor largo de los dedos, el flexor largo del hallux u ortejo mayor, y también se ve aquí el tibial posterior. Repito, flexor largo de los dedos, el flexor largo del hallux y también esto lo vamos a eliminar. Repito de nuevo entonces, el flexor largo de los dedos, el flexor largo del hallux u ortejo mayor y finalmente el tibial posterior. ¿Ya? Y finalmente termina inervando los músculos intrínsecos de la planta del pie, como el cuadrado plantar, como el flexor corto del hallux, el flexor corto del quinto dedo, como los lumbricales, los interóseos principalmente. Y por anterior se aprecia la llegada del nervio fibular común, que lo dejamos pendiente, que este nervio fibular común se proyecta desde el vértice superior de la fosa poplitea hasta el vértice del proceso estiloides de la cabeza de la fíbula, y finalmente al llegar a la cabeza de la fíbula emite sus dos ramos terminales, que corresponden al nervio fibular superficial, que recorre la cara lateral de la pierna y la cara lateral del pie, inervando en su recorrido principalmente el músculo fibular largo y fibular corto, y de existir, lo cual no es siempre, al tercer fibular, porque habitualmente existe tan solo alrededor también de un tercio de la población. Y de ese tercio de la población predomina en un tercio también al lado derecho más que al lado izquierdo. Bueno, pero inerva lateralmente aquí al músculo fibular largo y el fibular corto, más la piel del lado lateral de la pierna, y el nervio fibular profundo, que es sumamente importante porque inerva los músculos de la región anterior de la pierna y dorsal del pie. Y la región anterior de la pierna, principalmente al músculo tibial anterior, muy importante, al extensor largo del hallux y el extensor largo de los dedos. ¿Ok? Además de los músculos intrínsecos o propios de la cara dorsal del pie. Me despido esperando haber hecho una revisión bastante extensa respecto a los requerimientos que ustedes van a necesitar a lo largo de la vida. Guarden el video porque siempre es importante echarle un vistazo, especialmente cuando vayan a clínica el día de mañana y tengan pacientes, por ejemplo, que tienen fractura de fíbula. Ustedes ya van a saber que en la fractura de la fíbula hay un nervio muy importante que va a verse afectado, que es el fibular común, y por tanto se va a generar una interrupción de la conducción nerviosa tanto para el fibular largo, el fibular corto, y también para la región, de manera sensitiva para la piel de la región lateral de la pierna, y de manera motora también se va a afectar y sensitiva el nervio fibular profundo, que inerva al tibial anterior, al extensor largo del hallux, al extensor largo de los dedos, a los músculos intrínsecos de la cara dorsal del pie, y la piel de la región anterior de la pierna y también dorsal del pie. Un fuerte abrazo, mucho ánimo, ustedes pueden, los espero y háganlo genial.